entrar nuestra aguja en el fondo del surco. Lo que sí tenemos que tener claro es que, si se recordarán, una aguja que está colocada en nuestra jeringa, ¿sí?, tiene un bisel. Este bisel es donde está el agujerito por donde sale la anestesia. Si nosotros miramos una aguja, ¿sí?, de un lado, vamos a observar, por ejemplo, bueno, si fuera esta parte, una parte, vamos a encontrar la aguja completa y no vamos a poder ver el bisel. Si le damos vuelta, donde ya les había indicado yo que hay unas agujas que tienen una flechita y que les indican dónde se encuentra el bisel, ustedes van a observar el agujero. Ese es el bisel, ¿sí? El bisel siempre tiene que ir contra hueso. Esto significa que si ustedes van a colocar anestesia, ¿sí?, para esta pieza dentaria, esta es la encía y aquí está la encía del fondo del surco, que ustedes están introduciendo acá, este bisel, el agujero tiene que quedar pegado al periósteo. No lo van a meter al revés como que es, o sea, acá, al contrario. O sea, acá no lo podrían colocar. Ahora, ¿por qué razón? Fíjense que el bisel, o sea, la parte contraria al bisel tiene filo. Y si ustedes vienen y topan esta parte que tiene filo contra el periósteo, pueden romper el periósteo y lo pueden levantar. Y lo van levantando como que fuera, no sé si alguna vez ustedes han visto a los carpinteros que utilizan un formón para raspar la madera. Se mete el formón con el filo contra la madera y lo que va levantando es como una telita de la madera. Haría exactamente lo mismo la aguja si nosotros la topamos contra el bisel, contra el hueso. Va a topar en esta punta de acá y se va a ir levantando el periósteo y lo vamos a rasgar. Y yo les comenté en algún momento, no sé si fue a ustedes o a la otra sección, que el área sensible del hueso no es el hueso en sí, sino que es el periósteo que rodea el hueso. Entonces, si nosotros lastimamos el hueso, vamos, o más bien dicho, si lastimamos el periósteo, le vamos a causar dolor al paciente. Entonces, el bisel siempre tiene que estar contra hueso. El otro motivo por el cual nosotros colocamos el bisel contra hueso es porque cuando ya se está colocado acá, el anestésico va a quedar próximo al diente. Si nosotros lo ponemos al revés, el anestésico se va a alejar porque el agujero está hacia el otro lado. Entonces, es por dos razones. Una es porque tenemos el filo en ese lugar, ¿sí? Entonces, para no lastimar el periósteo. Entonces, el bisel o el agujero siempre va a ir contra hueso, no al revés. No sé si tienen alguna duda respecto a esto, porque esto es bien importante. Cuando coloquemos anestesia infiltrativa, siempre el bisel tiene que ir contra hueso. Doctor, solo tengo Sí, una pregunta. decime. No sé si yo recuerdo mal, pero al momento de que la aguja ingresa y Ajá. nosotros tocamos hueso, debemos regresar un poco para Sí, colocar la anestesia, ¿verdad? así es. Ahora bien, lo que pasa es que, por ejemplo, les voy a dibujar acá esto. La pieza dentaria está metida dentro del hueso alveolar. O sea, el hueso alveolar. Esta es una pieza y la estamos desviando. Pásame el diccionario grande, por favor, que está ahí en la librería. En la pieza, esta la estamos viendo de lado, no la estamos viendo de frente, sino que como que le hubiéramos hecho un corte al maxilar en este sentido. Esto es bucal y esto es palatino, ¿sí? Entonces, páramelo aquí abajo.
Gracias. Entonces aquí viene el hueso. El hueso está rodeando la pieza dentaria. Aquí por palatino también hay hueso. Sobre el hueso viene una película que es como una calcomanía que está rodeando el hueso que se llama periósteo, ¿sí? El periósteo lo tenemos que levantar si en algún momento nosotros quisiéramos hacer un corte en hueso y quitar el hueso, porque si nosotros trabajamos sobre el periósteo, lastimamos el periósteo y el periósteo es el que le da el aporte sanguíneo al hueso, aparte de que hay vasos sanguíneos que vienen dentro del hueso, pero uno de sus principales aportes viene a través del periósteo que rodea el hueso. Y la otra situación es que el periósteo es el que tiene las terminaciones nerviosas. Si ustedes levantan el periósteo, por ejemplo, que el paciente no tuviera anestesia colocada, ¿sí? Y pudiéramos quitar el periósteo sin que al paciente le doliera, y ustedes pueden pinchar el hueso no le va a doler al paciente porque el hueso no tiene terminaciones nerviosas. Pero si ustedes regresan el periósteo y lo lastiman, ¿sí? Eso sí causa dolor porque el periósteo está o sea, es un área muy inervada y muy irrigada. Entonces, cuando ustedes acercan la aguja, ¿sí? Topamos hueso, ¿sí? Se topa hueso con aguja, como dijo ahorita Diego. Topamos el hueso, ¿sí? El bisel viene contra el hueso, o sea, lo topamos, y nos retiramos 1 o 2 milímetros para depositar el anestésico. Por eso es de que la técnica se llama paraperióstica o supraperióstica o infiltrativa, ¿sí? El infiltrativo, pues, porque estamos infiltrando tejidos. Pero los otros dos nombres, que es paraperióstica, significa que lo colocamos a un lado del periósteo, ¿sí? Y lo otro es que supraperióstica lo estamos colocando por arriba del periósteo, no lo colocamos por debajo. O sea, no pinchamos el hueso y empezamos a depositar el anestésico ahí. ¿Qué pasa si nosotros venimos y topamos el hueso y empezamos a infiltrar el anestésico por debajo del periósteo? Que sería muy raro que lo pudiéramos hacer, pero imagínense que llegara a suceder, podríamos desperiostizar el hueso, o sea, separar el hueso o el periósteo del hueso, y eso le va a causar malestar al paciente. Entonces, solamente topamos el hueso con gentileza, ¿sí? Si ustedes topan con aguja el periósteo, va a ser muy lento, no van a agarrarlo como que es un alfiletero a su compañero, sino que es muy delicadamente topamos el periósteo, nos separamos 1 o 2 milímetros y empezamos a infiltrar lentamente. Lentamente significa lento, sí, muy lento. Nos tenemos que tardar aproximadamente entre 45 segundos a 1 minuto 15, ¿sí? O sea, 75 segundos para ir anestesiando o colocar el cartucho de anestesia. Si ustedes lo hacen muy rápido, como les comenté, la presión hidráulica va a ir separando tejidos dentro. Se puede separar mucosa de submucosa, o bien ir rompiendo la presión, la fuerza hidráulica, y esto va a causarle dolor postoperatorio al paciente. Entonces tenemos que inyectar muy lentamente. Y sí, Diego, es separado del periósteo, ¿de acuerdo? Gracias, doctor. Bueno, entonces aquí teníamos hueso, periósteo, y aquí viene la encía de herida, ¿sí? Y más o menos aquí en el fondo del surco, pues ya tenemos la mucosa alveolar que ya está separada del hueso, ¿sí? Y ya viene aquí posiblemente el labio. Entonces, la inserción de la aguja con respecto al diente es en un ángulo de 35 grados, ¿sí? ¿En dónde vamos a inyectar entonces? Buscando el ápice de cada pieza. Si es central, buscando el central. Si van a trabajar el lateral, buscando el lateral. Si van a trabajar el canino, pues el canino. Si fueran a trabajar, por ejemplo, lateral, canino, primera premolar, pues infiltraríamos el canino y posiblemente las dos piezas vecinas van a tener analgesia, y así nos vamos a ir con cada pieza.
Entonces, ¿para cuántas piezas nos sirve una sola punción? Idealmente es una, y posiblemente podríamos tener anestesia en las piezas vecinas, tanto mesial como distal. Ahora, recuérdense que si estamos trabajando en línea media y lo pusieron al lateral, posiblemente el central no tenga anestesia porque va a venir inervación del lado contralateral. Entonces tenemos ahí lo que es la técnica infiltrativa. No sé si tienen alguna duda respecto a la técnica infiltrativa. Ahorita vamos a platicar un poquito de la posición del paciente, la posición del operador, para poder colocar la anestesia, pero no sé si tienen dudas respecto a la técnica en sí. ¿Ustedes quién es un punto que esté identificado como punto? Hay una Y, una Z. Ponga el nombre, por favor. Luis Castellanos, acabas de poner el nombre o te cambiaste. Pero Laura Calderón ya le está poniendo y hay todavía dos más que tienen puntos ahí. Luis Castellanos. ¿Te quedó clara la técnica? Sí, bastante clara, con la pizarra y todo, se entiende re bien. Fíjate que no te entiendo, ¿me puedes hablar un poquito más fuerte? Disculpa. No, sí, bastante clara, con la pizarra sí se entiende re bien. Ah, bueno. Entonces, vamos a ver ahora lo que es la posición de nosotros como operadores, ¿sí? En esta sección hay alguno que sea zurdo. Yo, doctor. ¿Vos? ¿Alguien más? Wendy también. Bueno. Fíjense que normalmente siempre hay zurdos en cada promoción, ¿verdad? Y a mí me cuesta mucho enseñarles a ustedes porque inclusive, por ejemplo, para operar, pues ustedes van a tener que agarrar o comprar, más bien dicho, instrumentos para zurdos. Por ejemplo, el portagujas va a ser diferente, las pinzas Kelly, porque donde se traban, si ustedes compran para diestros, les va a ser más difícil poder manipular los instrumentos. E inclusive las tijeras tienen que ser invertidas, porque algunos aprenden a cortar con la derecha, pero hay unos que son totalmente o netamente zurdos y les cuesta mucho. Ahorita yo les voy a explicar a la gente normal, ¿sí? A los que somos diestros, ¿sí? Y a ustedes que son meros extraños, les voy a explicar también en qué posición van a estar. Y el problema que yo he tenido es que no es que me caigan mal los zurdos, pues, inclusive por castigo divino mi hija es zurda. Entonces, cuesta poderles explicar a ustedes porque, o sea, yo he tenido que aprender a sujetar la jeringa para poderles enseñar a ustedes con el paso de los años. Lamentablemente los zurdos tienen una expectativa de vida más corta que una persona diestra. Son creo que alrededor de 10 años menos que viven ustedes. No es que todos van a vivir 10 años menos, pero estadísticamente sí viven menos. Pero es una gente más creativa, no sé, tienen mucha más habilidad para lo espacial. Entonces, no es que sean raros, sí lo son, pero no tanto. No los maten, me están diciendo, pero sí es cierto, de verdad que sí son meros extraños. Y como les digo, mi hija es zurda. Bueno, entonces, nosotros los que somos diestros, si aquí está el paciente, hagamos de cuenta que es el sillón donde vamos a estar trabajando y aquí está nuestro paciente. Aquí está él acostado y nosotros
para colocar anestesia infiltrativa en el maxilar superior. Esto va a ser para maxilar superior. Vamos a sentarnos a la par y a la derecha del paciente. Aproximadamente nos vamos a sentar, si fuera este un reloj, estas son las 12, estas son las 6, las 3 y estas serían las 9. Nos sentaríamos aproximadamente a las 9. Ahora, este es el cabezal de este sillón donde está ahorita la pizarra. Me voy a cambiar y me voy a poner del lado derecho de mi paciente. Hagamos de cuenta que aquí está la cabeza del paciente. ¿Y por qué me voy a colocar de este lado? Me voy a colocar acá porque voy a tener entonces visión directa. Mi paciente tiene que estar en posición supina. O sea, supina significa esto. O sea, totalmente acostado. El paciente va a estar en horizontal, ¿sí? Puede estar ligeramente inclinado. ¿Y en qué pacientes creen ustedes? Pero esta no es pregunta para ustedes en este momento, cuando estén en 5º año, pues vamos a platicar de eso si es que yo sigo dando clases en la escuela y ustedes han ganado. No sé si van a pasar a 4º o después a 5º, pero si es que algún día llegan a 5º y yo sigo dando clases, pues vamos a platicar de emergencias en el consultorio y yo les voy a platicar un poquito de eso. Entonces, no sé si a alguno de ustedes se les ocurre algún paciente que tenga inconveniente para poder estar totalmente en posición horizontal. ¿Alguna patología que pudiera evitar de que estén totalmente acostados? El embarazo. En el embarazo es una buena respuesta. Ya me lo había puesto también otra estudiante. El embarazo en el último trimestre generalmente. Estamos hablando del 7º, 8º y 9º. Normalmente no pueden estar totalmente acostadas porque lo que tienen dentro les está apachando las arterias y venas que permiten, no lo que tiene adentro, pues me estoy refiriendo al hijo, no van a malinterpretar, aunque sí malinterpretan, pero presiona la vena cava y el retorno venoso se hace muy difícil, entonces tienen que estar semisentados. ¿Qué otra situación médica consideran ustedes que puede ser que imposibilite que esté un paciente totalmente acostado? ¿Alguien que opine? Bueno, ya que no hay ¿Insuficiencia cardíaca? insuficiencia cardíaca. Ese es muy, muy importante. Y ustedes miren a sus abuelitos, normalmente ya van a ser mayores. Si ellos normalmente se duermen sentados, ¿sí? Si ellos generalmente están sentados o utilizan un par de almohadas para poder conciliar el sueño, consulten con el médico. Quiere decir que posiblemente tienen un mal retorno venoso, que el corazón ya no está bombeando con suficiente fuerza, entonces van a tener este inconveniente. El reflujo en algunos pacientes sí les incomoda estar totalmente acostados, Rubiel. Entonces ellos prefieren estar semisentados. Y otro tipo de pacientes son aquellos pacientes con enfermedades pulmonares. Por ejemplo, EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que no pueden estar totalmente en posición horizontal, entonces los vamos a trabajar semisentados, pero eso son otros 5 centavos, ¿verdad? Pero para el paciente normal, nosotros vamos a estar con nuestro paciente acostado totalmente en posición supina o ligeramente levantadito, ¿sí? Nosotros vamos a estar del otro lado, o sea, sentados del lado derecho del paciente, si fueran las 9. Y la ventaja que tendríamos entonces es que nosotros, me voy a pasar nuevamente,
Con esta mano le voy a poder levantar el labio y acá voy a poder venir e inyectar. Pero voy a tener visión directa porque yo estoy sentado y enfrente de mi paciente. La otra situación es que mi paciente tiene que tener la boca a la altura de mi codo. Por ejemplo, si yo estoy de pie, el sillón tiene que estar tan levantado que la boca de mi paciente llegue a la altura de mi codo. Si mi paciente está acostado, pues yo voy a estar sentado e igual la boca del paciente tiene que estar a la altura de mi codo. Ahora, ¿por qué motivo tiene que estar a la altura de mi codo? ¿Sí? No sé si ya lo han visto esta posición, si se las han explicado en otra clase. Laura. Doctor, ¿me podría repetir? Es que no tengo buen internet y va a entrar y salir y no escucho entrecortado. ¿Por qué tiene que estar un paciente en posición, bueno, a la altura de nuestro codo cuando nosotros le trabajemos? La boca del paciente a la altura de nuestro codo. Yo creo que para tener una buena visión y que el operador tenga comodidad. Prácticamente es por eso, por la comodidad de nosotros, ¿sí? Si el paciente está a la altura de nuestro codo, nosotros no vamos a estar agachados, ¿sí? Y vamos a mantener nuestra espalda recta. Si está más alto el paciente, nosotros vamos a estar rectos, no hay ningún problema, ¿sí? Pero para poder trabajar a una mayor altura, miren, miren la posición ahorita de mis hombros, están bajos y yo estoy supuestamente con las manos acá, ¿sí? Que estuviese trabajando. Pero si mi paciente está más alto, yo tengo que levantar ligeramente los hombros para poder trabajar en una posición más alta. Solamente con el hecho de levantar un poquito, miren, levantar un poco los hombros, eso hace que mis músculos del cuello trabajen más y me voy a cansar más fácilmente, ¿sí? Y si está muy agachado, ¿sí? Yo me tengo que encorvar para poder trabajar y después voy a padecer de la columna vertebral. Entonces, lo ideal es que nuestro sillón pueda subir y bajar. El problema es de que hay algunos sillones, por ejemplo, algunos sillones de campaña, que se le llaman de campaña porque son fáciles de llevar y traer, que no nos permiten que podamos variar mucho la altura del paciente. La vamos a variar levantando el respaldo, pero no levantando el sillón. Entonces, la altura es bien importante. Entonces, paciente en posición supina, nosotros vamos a trabajar entonces a la derecha del paciente. Si el paciente le vamos a trabajar el cuadrante superior del lado derecho, el paciente tiene que estar viendo hacia arriba, ¿sí? O ligeramente inclinado o virando su cabeza hacia el lado izquierdo. Si le fuésemos a trabajar del lado izquierdo del paciente, este es para el lado derecho. Si vamos a trabajar del lado derecho, acá arriba, el paciente viendo hacia arriba, o puede girar un poquito hacia la izquierda. Si vamos a trabajar del otro lado, del lado izquierdo del paciente, el paciente tiene que voltear a vernos para que nosotros tengamos visión directa, ¿sí? Es mucho más fácil solo venir y girarle la cabeza un poco hacia nosotros para poder venir e inyectarle y trabajarle de la mejor manera posible. Pero entonces, no importa si es derecho o izquierdo donde vamos a trabajar, nosotros vamos a estar sentados siempre a la derecha del paciente. Ahora les voy a hablar al par de estudiantes que son zurdos. Ustedes, para comenzar, tendrían que comprar un sillón, ¿sí? Para zurdos. El sillón dental para zurdos, bueno, el de los derechos, ¿sí? Normalmente lo que tienen es que el tubo donde sale la lámpara, la escupidera, va a estar siempre del lado izquierdo del paciente. Pero los sillones de los zurdos, la escupidera tiene que estar del otro lado. Aquí tendría que estar, hagamos de cuenta que este es un sillón para zurdos, ¿sí? Aquí tendría que tener la escupidera y de aquí saldría el tubo hacia acá arriba, donde va a estar la lámpara. Por lo tanto, el operador zurdo se va a sentar a la izquierda del paciente.
Entonces, ustedes zurdos van a estar acá. Ahora, ¿por qué motivo? Porque ustedes van a agarrar su jeringa con la mano izquierda. Si le van a trabajar del lado derecho del paciente, el paciente tiene que voltear a verlos a ustedes para que ustedes tengan visión directa y con la mano derecha le van a levantar el agua, ya sea con la mano o con la ayuda de un espejo. Y si van a trabajar del lado izquierdo del paciente, pues el paciente va a estar viendo hacia arriba o bien puede girar un poquito hacia la derecha para que ustedes le trabajen. Sí quedó claro la posición del paciente. Igual, el paciente, ya sea zurdo o derecho, tiene que estar en posición supina. Doctor, todo claro. Sí, doc. Sí, quedó claro, Arnold. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Alguna duda o pregunta que tengan ahorita? ¿Qué va a suceder cuando ustedes empiecen a colocar anestesia en los tejidos? ¿Sí? Bueno, ya voy a borrar esto de la posición porque espero que les haya quedado claro. Segura, Natalie. Natalie Segura. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buen día. ¿Le quedó claro, Natalie? Sí, doctor. Bueno, entonces voy a borrar ahorita y vamos a platicar un poquito de lo que es la técnica de anestesia. La técnica de anestesia infiltrativa tiene un porcentaje elevado de éxito. Arriba o más, mayor, o sea, mayor que es de derecho, a 98. O sea, mayor a 98. Al 98% de éxito. O sea, es muy elevado. ¿Por qué consideran ustedes que nos podría fallar? ¿Por qué podemos tener este 2% de error en la técnica de anestesia? Pablo Contreras. Buenos días, doctor. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Tal vez una mala técnica. Se dé cuenta que hiciste una buena técnica, buscaste el eje largo de tu diente, colocaste la anestesia en el fondo del surco, aspiraste, o sea que el anestésico no se fue en el torrente, sino que se quedó en el área, no había infección porque habías evaluado que no había ninguna infección. Ya habíamos platicado que no podemos colocar la anestesia donde no hay infección, ¿verdad? Sí. Bueno, no hay infección, no hay inflamación. Entonces, ¿qué puede estar sucediendo? Quizá el metabolismo del paciente. Metaboliza El más rápido. metabolismo del paciente. Bueno, esto es algo muy importante, Pablo, gracias. Recuérdense que cuando vieron anestésicos con el doctor Barreda, vieron la campana de Bell, que es el comportamiento de cualquier sustancia dentro del organismo. A algunos no les va a hacer absolutamente nada. Aquí es un 2%. Aquí sí les va a hacer efecto y demasiado, ¿sí? Y la media, vamos a estar por acá, que casi todos nosotros vamos a estar acá. Este es el punto máximo de efectividad, pero todos nos comportamos dentro de esta campana y esta campana especifica muy bien. O sea, va a haber un porcentaje muy bajo que no les hace absolutamente nada o pasa demasiado rápido la anestesia porque el metabolismo hace que se metabolice muy rápido o porque el paciente no es sensible a la sal, ¿sí? Y este paciente va a tener, en vez de una hora de analgesia, va a tener 2 o 3 horas de analgesia, o inclusive ustedes le trabajan a las 6 de la tarde y el paciente todavía a las 10 de la noche todavía siente anestesiados los tejidos, ¿sí? O sea, existe esto y existe este otro. Esa es una situación. Bueno, ya hablamos del metabolismo. Diana Cos. Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Dígame qué otra situación considera usted que podría pasar para que no le haga efecto la anestesia infiltrativa a un paciente. Que se le ocurra ahí algo.
Tal vez que venga dañada la anestesia. Pudiera ser. Pudiera ser, ¿sí? Bueno. Que pudiéramos haber colocado la anestesia demasiado alejada del hueso, también pudiera ser. Pero hagamos de cuenta que fue una buena técnica. Ahora, puede suceder que en pacientes, yo les dije que tenemos el hueso, que este es el hueso alveolar, aquí está metido el diente, aquí está el periósteo, pero hagamos de cuenta que este hueso, en vez de ser delgado, es muy grueso. Y aquí viene el periósteo. Entonces pueden ser variaciones anatómicas en las cuales el hueso es muy denso y que no permite que nosotros logremos colocar o que el anestésico pueda llegar a nuestro objetivo. Eso es raro, ¿sí? Pero pudiera existir. El miedo no tiene nada que ver, Arnoldo. Generalmente lo que puede hacer es que el paciente confunda una cosa con otra y vamos a platicar de eso y qué bueno que me lo mencionaste, Arnoldo. Si lastimamos el nervio, no, porque eso le podría causar muchas veces más parestesia o más daño y podría hacer que ya el paciente tenga más anestesiado a la hora de colocar la anestesia. Pero lo que sí, la otra situación es que en niños pequeños, estamos hablando de un niño aproximadamente a la hora de que está haciendo erupción el primer molar. Damos de cuenta que esta es la primera molar primaria, la segunda molar primaria, superior, estoy hablando superiores, y aquí tenemos la primera molar permanente, ¿sí? Cuando está haciendo erupción la primera molar permanente, acá existe una estructura en el hueso por bucal que se llama el contrafuerte malar. Ustedes, una pregunta. Diana, veo que usted estaba aquí platicando conmigo. ¿Están ustedes en casa o están en la universidad? ¿El examen en dónde fue? ¿Cuál, doctor? ¿El examen que ustedes tuvieron ahorita en dónde fue? Ah, en casa. Ah, bueno. Entonces hagamos de cuenta que tienen la mano limpia. Quiero que ahorita agarren su dedo, ¿sí? Y van a meter su dedo en el fondo del surco, ¿sí? Vénganse ustedes desde centrales, en el fondo del surco, y se van yendo hacia la parte posterior. Van a sentir que hay una porción en el fondo del surco que ustedes vienen pegado a los dientes y de repente hay una elevación, como que tuvieran un túmulo ahí en el área. Metan el dedo, váyanse hacia atrás y van a ver que hay un túmulo. Y si bajan el dedo hacia la boca, van a llegar a la primera molar. Esta área que ustedes están tocando es el contrafuerte malar. Acá, esta parte es más gruesa, ¿sí? Y acá, el contrafuerte malar, más adelante o más arriba, se engrosa más y viene el arco cigomático hacia la parte posterior. Espérenme un segundo. Aquí tengo la calavera, ¿sí? Entonces, ustedes lo que hicieron ahorita fue meter el dedo y tocar el reborde acá. Pero cuando venimos a nivel de la primera molar, justamente aquí está esto que es el contrafuerte malar. Si se dan cuenta, acá se origina la raíz anterior del arco cigomático. Y el arco cigomático termina aquí en el hueso temporal. Esta parte de acá, si se dan cuenta,
está acá, pero en los niños, como no se ha desarrollado totalmente el hueso alveolar o las raíces del primer molar se encuentran por detrás del contrafuerte malar. Entonces, en niños muy pequeños, estamos hablando de los 6 años, pueden llegar a tener las raíces por detrás del contrafuerte malar y que la anestesia no les haga tanto efecto, solamente en esa pieza. En las demás no, ¿sí? Pero esa es una posibilidad. Ahora, ¿quién le trabajaría a un niño de 6 años si le acaba de salir la primera molar? Miren, hay niños chucos, ¿sí? Que ni han salido los dientes y yo no sé cómo jocotes ya tienen caries, ¿sí? Entonces, ya han tenido una cantidad de caries en todas las piezas, tienen los dientes destruidos, ya llevan coronitas, o sea, muy mala higiene y ni siquiera han salido los dientes, las primeras molares permanentes que salen alrededor de los 6 años, pero puede ser que salga tiempo antes, tipo 5, y cuando llegue con ustedes a los 6 ya tienen caries. Entonces, esa es la situación que tendríamos a la hora de trabajarle a un paciente pediátrico que podríamos tener todavía dificultad para que le haga efecto la anestesia en esa pieza, ¿sí? ¿Sí me lograron entender esta parte, Jorge? Jorge Oliva. Sí le entendí, un poquito me confundí, me estaba perdiendo, pero sí le entendí. Bueno, entonces, Pero disculpe, ¿sí? una pregunta, ¿esto puede ser solo en niños o también podría estar en adultos también? No, en adultos no vamos a tener ese inconveniente, Ana. Solo va a ser en niños y alrededor de los 6 años. ¿Por qué a esta edad? Porque cuando sigue haciendo erupción la pieza, la primera molar permanente, y ya tiene contacto con la primera molar permanente de abajo, o sea, cuando ya están ocluyendo las dos, ¿sí? El hueso ya terminó de crecer y la pieza de descender y llegar a la altura, entonces ya no va a estar por debajo de lo que es el contrafuerte malar. Entonces ya las raíces van a estar más superficiales, ¿sí? Y ya va a hacer efecto la anestesia. ¿De acuerdo? Va a ser alrededor de esa edad, Ana. Ya más grandes ya no hay problema. Gracias. Bueno, entonces, esta técnica vimos que tiene un 98% de efectividad. Si, por ejemplo, ustedes le fueran a trabajar a un niño que tenga 6 años y ya sabemos que existe el riesgo de que las raíces estén muy cubiertas por el hueso a nivel del contrafuerte malar, ¿qué anestésico escogerían? Héctor Figueroa. Yo creo que usted había dicho que articaína, doctor. Articaína, ¿sí? Cuando hay hueso muy denso o pacientes, permítanme un segundo, me están llamando de la U. ¿Aló, Pati? Sí, Pati. Ajá. Fíjese que tendría que comunicarse con ella, Pati. Yo estoy ahorita dando clase. Le puedo mandar dentro de un rato el contacto de ella para que se comunique. Ah, bueno. Fíjese que yo tengo un inconveniente el jueves porque yo no me recordaba que tenía que dar clases a las 7:30. Entonces yo podría estar más o menos, venirme aquí a la clínica y irme a la universidad y poderlo operar a las 10 de la mañana. Sí, no hay problema. Ajá. Va, perfecto, Pati, platicamos. Adiós. Bueno, entonces, estábamos que podríamos utilizar articaína dependiendo del grosor del hueso, y si es paciente muy grande en edad, también el hueso se puede ir poniendo un poquito denso. Y la técnica infiltrativa la podemos utilizar también en maxilar inferior, ¿sí?
Si fueran piezas anteroinferiores, donde vamos a nosotros a colocar la anestesia infiltrativa, vamos a cambiar la posición donde nos vamos a ubicar para poder colocar la anestesia. La anestesia infiltrativa en adultos sí se puede utilizar, pero tenemos que utilizar arpicaína. La técnica va a ser la misma. Si esta es la pieza dentaria, nosotros nos vamos a ir. Si esta es la pieza, este es el eje largo, esta es corona, siempre buscando el eje largo de la pieza, entrando en el fondo del surco de cada pieza y a 30 grados con respecto a la pieza en maxilar inferior. Pero la posición en la cual nos vamos a colocar para poner la anestesia va a ser ahora diferente. Si este es mi paciente y está acostado, el sillón dental pues ya no va a estar totalmente en posición supina al paciente, sino que lo vamos a medio sentar. Aquí está el paciente, aquí están sus patitas. Bueno, aquí están. Entonces está semisentado, ¿sí? Más o menos que ustedes pudieran levantar unos 30 grados la cabeza. Ahora, ¿para qué va a hacer eso? Y a mí me gusta mucho, ¿sí? Trabajar de pie si voy a colocar la anestesia de manera para maxilar inferior. Y yo se los voy a enseñar como a mí me gusta, ¿sí? Ustedes en algún momento pueden buscar alguna posición donde se les favorezca para poder trabajar. Y nosotros nos vamos a ubicar a la derecha si voy a poner anestesia del lado derecho. Entonces voy a estar acá. Y si voy a poner anestesia a la izquierda de mi paciente, me voy a ubicar ligeramente a la izquierda de mi paciente. Entonces, ¿por qué motivo? Solo voy a acostar a esto a ustedes. Les voy a explicar. Voy a recostar el sillón y les voy a explicar por qué motivo lo vamos a hacer así. Bueno. Estoy ubicado atrás de mi paciente. Y mi paciente está en posición semisentada. Yo voy a estar detrás de mi paciente. Mi paciente va a estar acá. Le pido que abra la boca, extiendo el labio y yo tengo visión directa, pero mi paciente no estaría hasta abajo, estaría aquí. Y voy a estar viendo las piezas del lado derecho, de este lado, de acá, con visión directa y estoy sentado o de pie, más bien dicho, a la derecha de mi paciente. Si voy a poner anestesia del lado izquierdo, yo puedo jalar aquí el labio, ¿sí? Y trabajar del lado izquierdo para poder colocar la anestesia y tengo siempre visión directa. El objetivo es siempre trabajar con visión directa, mientras que los zurdos, ¿sí?, van a estar al revés. Entonces, si es zurdo y voy a trabajar del lado izquierdo de mi paciente, voy a estar ligeramente a la izquierda de mi paciente para tener aquí visión directa. Y si voy a trabajar del lado derecho, me pongo a la derecha ligeramente para venir y colocar anestesia desde el lado derecho y tener siempre visión directa. O sea, los zurdos, las posiciones van a ser contrarias a las que están acostumbrados. Solo voy a levantar nuevamente estos tres. Bueno, no sé si me captaron lo de la posición de los pacientes, si vamos a trabajar en posición inferior. Paula de León. Buenos días, doctor. Sí, se me entendió. El paciente debe estar ligeramente sentado, ¿verdad? Así es. Para maxilar inferior, sí, para que usted pueda tener visión directa, porque usted va a estar detrás del paciente. Entonces, si está semisentado,
Usted puede trabajar perfectamente de pie y igual la boca tiene que estar a la altura de sus codos, independientemente si el paciente está acostado o ligeramente semisentado. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Bueno, entonces, esas serían las situaciones en donde podemos utilizar la anestesia infiltrativa. Yo, en lo personal, yo no utilizo técnicas infiltrativas en maxilar inferior. Solamente si fuera un refuerzo o si es en pacientes pediátricos. Pero en adultos, por la situación que ya se había comentado con anterioridad, que el hueso es más denso, la anestesia no nos es tan efectiva como con las piezas superiores. Entonces, por lo tanto, yo en lo personal utilizo técnicas tronculares en adultos, pero sí se pueden utilizar técnicas infiltrativas en maxilar inferior. Siempre escojan sus pacientes. Si no funciona la técnica, pues tenemos otras alternativas que son las que vamos a platicar en su momento para que ustedes puedan decidir con qué técnica se van a casar, por así decirlo, ¿sí? Porque uno se va a sentir mucho más cómodo con una técnica que con otra. Espérenme un segundo, solo voy a cerrar la puerta que me están haciendo bulla acá. Bueno, ¿qué más? Posibilidades de aspiración positiva. Cuando ustedes están inyectando, siempre tienen que aspirar para estar seguros que no están colocando el anestésico en un vaso sanguíneo. Las posibilidades de aspiración son menores al 3%, ¿sí? Entonces, no significa que porque es muy baja la posibilidad de aspiración positiva no van a aspirar. Siempre tienen que aspirar, ¿sí? Independientemente que sea muy poca la posibilidad. Significa que de cada 100 pacientes que ustedes miren, en 3 estarían colocando la anestesia en un vaso sanguíneo, ¿sí? Y van a ver que otras técnicas, por ejemplo las tronculares, hay algunas que tienen hasta un 20% de posibilidades. Quiere decir que uno de cada 5 pacientes va a tener la posibilidad de que ustedes puedan hacer la aspiración de aspiración positiva. Entonces, en este que es 3 de cada 100, ¿sí? Igual, siempre tenemos que aspirar para estar seguros que no estamos inyectando en un vaso sanguíneo. Bueno, ahora bien, ya vimos técnicas infiltrativas. Ahora pregunto, ¿para qué procedimiento, Maite Monzón, para qué procedimientos dentales podemos utilizar esta técnica infiltrativa que hemos visto, tanto en maxilar superior como inferior? Maite no está. Marlen. Buenos días, doctor. ¿Qué tal, Marlen? Yo lo que pasa es de que no me funcionaba el micrófono. Y está hablando Maite. Marlen, después le pregunto. Maite. Ok. Es que no me funcionaba. ¿Para extracciones, doctor? No creo. ¿Por qué no le funcionaría para extracciones, Dana? No recuerdo, doctor, la verdad. Vamos a ver. Hilda Alvarado. Sí, doctor. ¿Para qué procedimientos dentales funcionaría esta técnica? Para operatoria. ¿Para qué más?
Bueno, Es que me recuerdo que había dicho que cuando se hacían extracciones se podía hacer también esta técnica, ujú. pero que se usaba 1.5 ml por bucal y 0.3 por palatino. Por palatino, pero como ahorita no hemos visto la técnica palatina, entonces no podríamos hacer exoonces, ¿sí? Con la técnica infiltrativa que hemos platicado, que solamente es ahorita por lado bucal, no podemos hacer exoonces. Si reforzamos por lado palatino para superiores o por lado lingual en inferiores, sí podríamos hacer exoonces, pero en este momento, hasta donde vamos ahorita, solo nos serviría para operatoria, para fija, para hacer algún corte de la encía por lado bucal, por ejemplo, que le quisieran hacer el nombre, ay Dios, cirugía estética de la mucosa bucal. ¿Sí, Helen? ¿Me iba a hablar? Bichectomía. ¿Qué manda? No es bichectomía lo que usted dice. No, es una gingivectomía y me lo puso acá Maite. Sí, para gingivectomía. La bichectomía es otra historia, es la eliminación de la bolsa serosa de Bichat. Y por si están algunos de ustedes pensando en hacerse en algún momento la bichectomía, que es un procedimiento estético, ¿sí? Que lo que hacen es eliminar la bolsa serosa de Bichat, porque hay pacientes o personas que son muy cachetonas, ¿sí? Y lo que hacen es quitarse y que se les marque el pómulo, ¿sí? Estéticamente se mira muy bien al principio, ¿sí? En personas jóvenes de 15 a los 30, 35 años, posiblemente se les va a ver bonita la cara, medio chupado acá. El problema es que después de los 40 años, en las personas que se hicieron una bichectomía, se les mete los tejidos, ¿sí? Y se avejenta el aspecto de las personas. Entonces, lo que buscaron en algún momento verse mejor, ¿sí? Después de los 40 años, se empiezan a ver fatales. El tejido graso que está entre el músculo buccinador, ¿sí? Y el massetero, lo que hace es que cada vez que ustedes succionan en los niños cuando están mamando, ¿sí? Hace que no exista fricción entre los músculos y es donde se estimaba que funcionaba mejor o servía solamente para eso. Pero actualmente ya se sabe que es también cuestiones estéticas después de los 40 años, el conservar las bolsas serosas hacen que las personas se miren más jóvenes. Inclusive uno de los cirujanos, ahorita no recuerdo el apellido, si es Acero, que es español, o era otro de los grandes cirujanos españoles actualmente, que ya no, hacía las bichectomías o las hizo por muchos años, ¿sí? Y actualmente ya él ya no lo recomienda, ¿sí? Por los resultados estéticos a largo plazo. Entonces, a los que deseen hacérselo, háganselo, pero ya saben las consecuencias. Ah, que después de los 40 ya no importa. Mentira, después de los 40 sigue importando las personas. O la estética, pues. Bueno, entonces nos va a servir para operatoria, para fija e inclusive para endodoncia esta técnica. Ahora, si ustedes van a hacer, por ejemplo, operatoria y van a poner una grapa y la grapa a la hora de colocarle lastima el tejido palatino, tendrían que poner anestesia por lado palatal. O sea, pero ahora hay grapas que son atraumáticas, que puede ser que no les lastime y que mantenga todavía el dique de goma en posición y que no necesiten ustedes hacer refuerzo por lado palatino. Con endodoncia es obligatorio el uso del dique de goma, ¿sí? Entonces, en algunos casos sí va a haber necesidad de que ustedes coloquen anestesia por palatino.
Pero en realidad esta técnica nos sirve para muchas cosas, ¿sí? Y es la técnica posiblemente que más van a utilizar ustedes en su práctica diaria. Ahora, si necesitamos hacer exodoncia o bien colocar anestesia en... hay caritas tristes de que no van a poderse o no se van a hacer la cirugía, o si ya se la hicieron, no sé si es por eso que la pusieron, la carita triste. Ahorita que platicamos de lo de la bichectomía, pero de verdad, antes de hacerse algún procedimiento estético, ¿sí? Lean. Por ejemplo, en una época estuvo de moda, bueno, actualmente el uso de tatuajes está diseminado, ¿sí? Ya casi todo el mundo tiene tatuajes. Pues los tatuajes antiguamente los hacían con tintas metálicas, ¿sí? O sea, inyectaban en la piel tinta, pero tenía metales. Y cuando se hacían resonancias nucleares magnéticas o tomografías, el tomógrafo, donde se entra uno, que es una cámara, trabaja con imanes. Entonces, habían pacientes que con los tatuajes, y estos imanes son tan potentes, les desprendían la piel, ¿sí? Donde estaba el tatuaje hecho. O por ejemplo, cuando mujeres que a veces no se quieren o no tienen muchas cejas y se las tatuaban o se delineaban, ¿sí? Se les reventaban los párpados cuando lo metían en estas cámaras, ¿sí? Actualmente los tintes con los cuales se hacen los tatuajes ya no tienen ese problema. Han mejorado mucho los tatuajes. Ahora son inclusive orgánicos, con tintas orgánicas que supuestamente no dan problema. Pero igual, si por ejemplo ustedes necesitan donar sangre, no pueden donarlo en un lapso de tiempo mientras se acaban de hacer los tatuajes, entonces sí tiene sus inconvenientes, ¿verdad? Hay personas que se les miran muy bonitos los tatuajes y hay otros que no mucho, entonces piensen antes de hacérselo también. Bueno, vamos a platicar entonces de la técnica infiltrativa por lado palatino, ¿sí? Les voy a dibujar aquí el paladar. Aquí está el paladar. Nuestro paciente. Acá viene esta parte acá. Que esto es las apófisis transversas, ¿sí? De los huesos palatinos que están acá. Y aquí hay dos agujeros en las apófisis transversas y tenemos otro agujero aquí adelante. Vamos a ver, pues se me había quedado en el tintero Marlen. Marlen, ¿cuáles son los agujeros que tenemos en el paladar? Está el agujero incisivo. Agujero incisivo, que lo tenemos acá justamente por detrás de los incisivos centrales. De los incisivos centrales superiores. Muy bien. ¿Y cuáles otros? Los agujeros palatinos mayores y menores. Muy bien. Entonces aquí tenemos unos agujeritos. Que está el agujero palatino posterior por donde está el nervio palatino mayor. Este se va a venir hacia adelante y nos va a dar la inervación donde están las piezas dentarias. No sé cuántos dientes le dibujé, pero ahí están. Y acá está de un lado, ¿sí? Que viene su inervación y que nos va a inervar todo esto. Y aquí tenemos el agujero incisivo donde sale el nervio palatino o nasopalatino, que nos va a dar la inervación de lo que era la premaxila, que es donde está la arruga palatina, ¿sí? Que es de canino a canino. Y aquí teníamos estos otros. Y aquí hay unos pequeños agujeritos por donde sale el nervio palatino menor o palatinos menores que le van a dar inervación a lo que es esta área que es el paladar blando. Ahora bien,
si nosotros vamos a hacer extracciones de las piezas superiores, necesitamos anestesiar primero anestesia por lado bucal y luego necesitamos colocar anestesia por lado palatino, ¿sí? Y hagamos de cuenta que vamos a hacer ahorita la extracción de un primer premolar. No, hagamos de cuenta mejor que vamos a hacer extracción del canino. El canino tiene inervación accesoria, ¿sí? ¿Por qué, Gabriela? Gabriela Jaco, ¿por qué tiene inervación accesoria el canino? Hola, doctor, buenos días. Buenos días. Porque si no estoy mal, bajaba una rama. Ay, no me recuerdo muy bien, pero como que bajaba una rama que, aparte de la alveolar. No, por lado palatino. Ah, por lado palatino. Por lado palatino porque tiene inervación accesoria. Ay, no me recuerdo, doctor. Bueno, si ahorita lo que estamos platicando, les comenté yo que el nervio nasopalatino nos da inervación de canino a canino, ¿sí? Entonces, este canino va a recibir inervación por lado nasopalatino. Pero también van a venir fibras del nervio palatino mayor que llegan hasta el canino. Entonces, tiene inervación de lo que es la rama del palatino mayor y el nasopalatino. No sé si ahorita quedó claro, Gabriel. Sí, doctor. Estaba un poco confundida, perdón. Vale. Entonces, Gracias. esta pieza tiene inervación de ambas, mientras que el premolar para atrás solo va a ser del palatino mayor y el lateral solo va a ser del nasopalatino, ¿sí? Pero el canino está entre Jerez y la frontera, ¿sí? O sea que está recibiendo inervación de ambas ramas. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos hacer exodoncia del canino, siempre o vamos a hacer exodoncia de una sola pieza en el maxilar superior, por palatal vamos a buscar la pieza que vayamos a extraer, ¿sí? Y vamos a colocar la anestesia a la mitad de la pieza, alejándonos 1 centímetro del margen gingival. O sea, si esta es la pieza dentaria que está acá, nos vamos a ir buscando la línea media, o sea, lo vamos a colocar siempre a nivel del reborde de la pieza. Voy a ir a traer un taipodonto porque como no tiene dientes, se nos va a confundir. Esperen un segundo. Entonces, hagamos de cuenta que esta es nuestra arcada, ¿sí? Y... Dale, otra vez. Entonces, este es nuestro paciente, ¿sí? Y esto es por palatino. Yo voy a venir y voy a poner mi aguja, ¿sí? Alejándome, no sé si ahí lo logran ver, alejándome 1 centímetro del margen gingival yéndome para acá, pero a la mitad del ancho de la pieza, ¿sí? Solo me voy a alejar 1 centímetro. Si, por ejemplo, fuera esta molar de este lado, busco la distancia mesiodistal a la mitad de la pieza, desciendo y voy a colocar aquí mi anestesia, justamente a la mitad de la pieza. Acá, alejándome 1 centímetro de la pieza. Ahora bien, yo les comenté que en mi paciente por lado bucal
la aguja tiene que entrar en un ángulo de 30 grados con respecto a la pieza. En palatal, la aguja tiene que entrar totalmente perpendicular al paladar. Por lo tanto, si entramos perpendicular al paladar, el bisel no importa para dónde queda. Si queda acá, queda acá, queda acá. O sea, en cualquier lugar puede quedar el bisel. En bucal sí nos necesitamos que el bisel quede contra hueso. Pero como en el paladar estamos entrando en ángulo de 90 grados, o sea, totalmente perpendicular, ¿sí? Si este fuera el paladar, aquí está la pieza. Les voy a dibujar aquí un premolar. Hagamos de cuenta que este es un premolar. Aquí está. Esto es bucal y esto es paladar. Viene el paladar acá y vamos, la otra de mi arcada está este problema. Pues yo voy a traer mi jeringa desde el lado opuesto. O sea, si este es mi paladar, yo voy a entrar desde acá. Siempre voy a estar sentado a la derecha de mi paciente. Ahorita estoy sentado como que yo fuera zurdo. Entonces voy a entrar desde el lado opuesto y voy a venir acá. Entonces voy a traer mi jeringa desde el lado opuesto, mi aguja más bien dicho, desde el lado opuesto, y voy a entrar en esta parte de aquí, a 1 centímetro, alejándome del margen gingival hacia acá, o sea, buscando la línea media que posiblemente está acá, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que venir desde el lado opuesto. Si yo soy zurdo, estoy poniendo la anestesia acá. Mi paciente va a estar viendo hacia arriba, totalmente acostado, en posición supina, y yo voy a estar aquí. Si le voy a poner anestesia, siendo zurdo, ¿sí?, del lado izquierdo, yo le voy a pedir a mi paciente que voltee y voy a traer mi jeringa desde el lado opuesto para entrar perpendicular al paladar. Si yo estoy diestro, voy a estar sentado de frente a mi paciente a la derecha y le voy a pedir que voltee ligeramente para este lado, hacia mí, para poner la anestesia del lado derecho, y voy a entrar desde el lado opuesto. Si le voy a poner anestesia del lado izquierdo, le pido al paciente que mire para arriba o que voltee un poco para el otro lado para venir y colocar la anestesia entrando perpendicular. Entro perpendicular al paladar. ¿Cuánto de anestesia se coloca por lado palatino? Punto 3, ya habíamos platicado. Posibilidades de aspiración positiva con esta técnica es menos del 1%. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos en el paladar son muchos, ¿sí? Y por eso es de que si ustedes se miran el paladar, así como con este paciente, es de color rosado, porque la mucosa es transparente. Pero lo que estamos viendo es la sangre que está circulando en la mucosa, por eso es de que lo logramos ver de color rosado, ¿sí? Y entonces está muy bien irrigado el paciente, ¿sí? Pero los vasos son tan pequeños que no podemos aspirar positivamente. Por lo tanto, la aspiración es de menos del 1%. En paladar, si quieren, aspiran y si no, no. ¿Sí? No hay problema porque las posibilidades de que se vayan en vasos sanguíneos son demasiado bajas. Ahora, yo en lo personal sí lo hago, ¿sí? Yo aspiro, pero aquí lo podrían obviar si quisieran, pero igual no les cuesta nada jalar el dedo un ratito para atrás y estar convencidos de que están fuera de un vaso sanguíneo. Entonces trabajamos entrando en ángulo de 90 grados. Si fuera en las piezas anterosuperiores y solo van a trabajar uno, es lo mismo. Se alejan 1 centímetro, se alejan 1 centímetro, se alejan 1 centímetro, se alejan 1 centímetro de cada pieza, ¿sí? A la mitad de la pieza. ¿Y qué características clínicas van a observar ustedes con esta técnica? Es que donde ustedes coloquen anestesia, la mucosa se va a volver transparente, se va a poner blanquecina, porque si estamos usando vasoconstrictor, ya no va a haber buena irrigación y ustedes van a poder ver
que existe vasoconstricción en el área y se pone blanquecina la mucosa. ¿Le pasa algo al paciente? Absolutamente nada, por ponerse así, ¿sí? Pero las cantidades de anestesia que nosotros estamos inyectando son tan bajas, ¿sí? Estamos poniendo 0.3 ml, que no va a ser o no va a provocar, ¿sí?, una vasoconstricción exagerada ni prolongada, por lo tanto no vamos a tener problema de lastimar la mucosa. Ahora, ¿qué tenemos que hacer a la hora de inyectar? ¿Sí? Es que cuando ustedes inyecten en el paladar, ustedes van a sentir mucha resistencia de los tejidos a la hora de inyectar. Significa que no va a entrar tan fácilmente como por bucal del 1.5, ¿sí? En palatal ustedes ponen aguja, empiezan a inyectar y van a ver que se empieza a sentir resistencia de los tejidos a la hora de que ustedes están inyectando. Entonces la anestesia tiene que ser muy lenta, ¿sí? Ese punto 3, por ejemplo, se van a tardar unos 30 segundos para poderlo colocar. Y ustedes están viendo que la mucosa alrededor se está poniendo isquémica. Vamos a ver, pues. Mario Linares. Doctor. ¿Qué anestésico no puedes colocar en el paladar? Bueno, no estoy muy seguro, pero por lo que habló hace rato de cuando el hueso era denso, la articaína. No, la articaína es excelente, ¿sí? La puedes utilizar perfectamente bien, no hay problema. No sé, entonces, doctor. Bueno, anestésicos podemos poner cualquiera, ¿sí? No hay ninguno que no puedas colocar. El problema va a ser el vasoconstrictor asociado, ¿sí? Y sí van a haber anestésicos que tienen algún vasoconstrictor que nosotros no podemos poner en el paladar. ¿Sabes qué vasoconstrictor es el que no se puede colocar, Mario? ¿Lidocaína? No, lidocaína es un anestésico. Vasoconstrictor, no, doctor. No. Yarelin Marroquín o Jarelin, no sé cómo se pronuncia. Hola, doctor. Buen día. ¿Qué vasoconstrictor no podemos colocar? Tampoco me recuerdo, doctor. No. Bueno, ¿alguien que se recuerde de las clases con el doctor Barreda que han platicado de qué vasoconstrictor no podemos usar en el paladar? Bueno, el único vasoconstrictor que no podemos utilizar en el paladar es la norepinefrina. Norepinefrina. Casi no venden esos anestésicos en Guatemala asociados con la norepinefrina. O sea, puede ser cualquier anestésico, pero si tienen norepinefrina, ¿sí? Yo no he visto aquí en Guatemala, más que, por ejemplo, en clínicas que tienen ayudas internacionales, por ejemplo, que tienen alguna... ¿cómo se llaman ustedes estas organizaciones que ayudan? Una ONG, gracias, Jorge. Clínicas que tienen ONGs, por ejemplo, de Canadá y todo, y que les mandan un montón de instrumentales y de equipo y materiales. Muchas veces pueden venir anestésicos que contengan vasoconstrictores que casi no se consiguen aquí en Guatemala. La norepinefrina es muy buen vasoconstrictor, es muy efectivo, ¿sí? Y afecta menos el corazón que la noradrenalina, que la adrenalina. Es igual una hormona simpático-mimética que aumenta tanto la frecuencia como la fuerza del impulso del corazón, pero es muy efectiva, pero nos da mayor tiempo de vasoconstricción. Entonces en paladar no se recomienda porque nos puede causar necrosis del área donde se inyecta el anestésico. Entonces en palatal nunca coloquen norepinefrina. O sea, no se debe de usar como vasoconstrictor en el paladar. ¿De acuerdo?
Ya que estamos viendo, ya tengo el dibujo acá, vamos a ver dos técnicas que son bien rápidas de colocar, pero es cuando necesitamos anestesia de varias piezas por lado palatino. Ya Marlon nos había dicho que acá tenemos la papila incisiva o el agujero incisivo donde sale el nervio nasopalatino. El nervio nasopalatino, ya les comenté a ustedes que nos da inervación de canino a canino. Hagan de cuenta que llega a la clínica de ustedes un paciente que necesita sacarse los 4 arterios superiores, ¿sí? Porque están muy dañados, no va a ser por estética, obviamente, sino que es porque ya están demasiado dañados y necesitamos hacerles las extracciones. Si ustedes vinieran y les dijeran ahorita, ustedes vendrían y le pondrían 1, 2, 3, 4 pinchazos en el lado palatino, uno para cada pieza. Pero eso es muy doloroso. ¿Por qué? Porque tenemos que poner 4 punciones o hacer 4 punciones en el paladar para hacer las 4 extracciones. Entonces podemos poner una técnica troncular en maxilar superior por lado palatino. Si nosotros colocamos anestesia directamente sobre la papila, ¿sí? Estamos anestesiando toda el área de la premaxila, ¿sí? Entonces le podemos poner anestesia solo una punción. Bueno, en realidad van a ser 2 punciones porque les voy a explicar la técnica. Pero en vez de 4, vamos a hacer solo 2 punciones. Entonces el objetivo es depositar la anestesia en la papila. Miren, la papila es muy fácil de identificar. Inclusive en este taipodonto, ¿sí? Aquí podemos ver la arruga. Este es especial porque este es para hacer incisiones y poder practicar técnicas de sutura. Este taipodonto, pero inclusive tiene ahí medio elevada la mucosa de la papila, ¿sí? Pero la papila nasopalatina es elongada en sentido antero-posterior y es como que tuviéramos acá una semilla por debajo de la mucosa y podemos verlo levantado. Pero hay pacientes que les juro que no se les mira la papila, ¿sí? Tienen la papila totalmente plana, pero la mayoría de los pacientes vamos a tener elevada la papila y está justamente por palatal en medio de las piezas entre 8 y 9 por lado palatal y ahí se logra ver. Entonces, para poner la anestesia a la papila nasopalatina, que es un área muy dolorosa, vamos a colocar la anestesia donde se levanta la papila. Si esta fuese la papila, hagan de cuenta que esta es la papila, no ponemos la anestesia directamente en la papila, sino que la vamos a poner donde se empieza a levantar. O sea, aquí está la papila, entonces no la pongo acá, sino que donde se empieza a levantar la papila, en cualquiera de sus extremos, ya sea derecho, izquierdo, abajo o la parte más superior. La cosa es no insertar la aguja donde está la papila, porque debajo de la papila está el nervio completamente, o sea, presente. Y si ustedes inyectan directamente en el nervio, le va a doler al paciente. Entonces, igual le va a doler, pero le va a molestar menos si lo colocamos donde se está iniciando. Entonces, vengo yo con mi jeringa, entro desde el lado, si yo soy diestro, desde el lado derecho de mi paciente, vengo. Mi paciente va a estar acostado en posición supina, con la boca totalmente abierta, y voy a venir y voy a entrar justamente donde se une la papila con el resto de la mucosa. Entro en una angulación más o menos de unos 30 grados con respecto a la mucosa. Aquí no entro perpendicular, sino que entro en esta angulación y le pongo anestesia. Si yo vengo con mi mano desde el lado diestro, o sea, soy diestro y vengo desde el lado derecho, la pondría acá. Si la quiero poner de este lado, pues tendría que venir desde el lado opuesto para inyectar justamente donde se une la papila con la mucosa.
¿Qué cantidad de anestesia voy a poner? Solo voy a poner 0.3, no, menos. Pongo una miseria de anestesia y lo único que tengo que esperar yo para saber qué cantidad de anestesia le voy a colocar es solo que la papila se ponga blanquecina. ¿Sí? Si se pone blanquecina la papila, es que ya tengo la anestesia suficiente. Saco mi aguja y ahora entro totalmente perpendicular a mi papila. Si soy zurdo, voy a abrir con mi mano izquierda y voy a entrar paralelo al eje largo de los dientes. Hagan de cuenta que aquí vienen los dientes, ¿sí? Vienen para acá. Entonces, mi aguja entra totalmente paralela a las piezas superiores, acá, y me meto en el centro de la papila. Y voy a inyectar ya dentro de la papila más anestesia, ¿sí? Hasta que se termine de poner totalmente transparente la papila, o sea, que se ponga totalmente isquémica. Y ya que se puso isquémica, ni siquiera va a ser 1/3 del cartucho de anestesia lo que se coloca, porque ahí no cabe mucha anestesia, ¿sí? Retiro mi aguja y ya puedo empezar a trabajar. Como estoy colocando la anestesia directamente en la papila, automáticamente toda esta área ya va a estar anestesiada. Y ustedes pueden trabajar y hacer extracción de las 4 piezas. Obviamente por bucal si tuvieron que haber puesto anestesia, pero por palatal con 2 funciones. La primera para poner isquémica y la segunda para poder entrar directamente a lo que es la papila. ¿Cuánto ingresa de la aguja cuando la metemos totalmente perpendicular a la papila? Solamente entra 1/3 de la aguja corta. Igual con las técnicas infiltrativas por bucal o por palatal, solo estamos usando aguja corta. Eso no se los había mencionado, pero usamos aguja corta calibre 27. Ahora, en el paladar ingresa la aguja en la papila solamente 1/3. Si ustedes ingresan más, ¿sí? Recuérdense que el nervio desciende a través de la nariz, se mete en piso nasal y sale en el agujero palatino, o nasopalatino, o incisivo. Si ustedes meten la aguja perpendicular y la meten más de 1/3, van a sacar la aguja en el piso de la nariz y les va a sangrar la nariz. Por lo tanto, la aguja solamente se mete 1/3. Luego, ya podrían ustedes trabajar lateral y central sin ningún problema de ambos lados de la hemiarcada, porque logramos bloquear todo lo que es la mucosa en la región premaxilar. Pero si ustedes necesitaran hacer las extracciones de todas las piezas del maxilar superior, entonces, ¿en dónde más necesitaríamos colocar anestesia? Por palatino. Ilse. En el agujero del nervio palatino mayor. Tendríamos que colocar anestesia en ambos agujeros palatinos mayores que se encuentran distal a la segunda molar, ¿sí? Gracias, ahorita me dijeron que la clase termina a las 11 y ahorita termino. Ahora, en los agujeros palatinos no tenemos que meter la aguja en el agujero, porque si lo metiéramos en la aguja en el agujero, saldríamos en la fosa pterigoidea. Entonces, la anestesia en los agujeros palatinos mayores, solamente colocamos la aguja por debajo de la mucosa y vamos a poner anestesia distal al segundo molar, entre el segundo y el tercer molar, alejándonos 1 centímetro del margen y vamos a bloquear todos los nervios que se están desplazando para adelante. Entonces aquí igual pondríamos 1/3, 1/3 y 1/3. Con un cartucho completo en el paladar, con solamente 3 funciones, logramos la anestesia de toda la mucosa palatina. Bueno, lo voy a dejar ahí y si tuviesen alguna duda respecto al tema, pues lo platicamos en la siguiente clase.
Que tengan un buen fin de semana, jóvenes.